un lugar de peregrinaje. Hasta aquí vienen ambientalistas, académicos, investigadores, aspirantes a políticos, estudiantes, sobre todo defensores de derechos humanos. Aquí en El Salto, la gente vive en un caldo de cultivo que produce hacinamiento, miseria, contaminación, violencia. Están a la espera de una solución. El Salto, a solo 20 minutos de Guadalajara, se ha convertido desgraciadamente en la letrina de la zona metropolitana de Guadalajara. Vea usted. A las aguas del río, de ahí del canal del río Santiago. Esa fue la causa de su muerte, eso fue lo que se lo llevó. Y las causas clínicas del deceso de su muerte fueron paro cardiorrespiratorio, falla orgánica múltiple e intoxicación aguda por arsénico. No hay metales pesados que ahorita nos representen un riesgo de salud pública. El programa del Alto Santiago, en su tramo principalmente de Ocotlán a Arcediano, va a ser saneado y controlado de manera total y efectiva. A más tardar, yo diría que en el año 2006 deberá estar concluido todo el programa de saneamiento del Alto Santiago. Aquí hay una cosa que se llama negligencia institucional. Es como cuando tienes un hijo enfermo en casa y no lo llevas al doctor. O sea, esa es negligencia y te meten a la cárcel por eso. La situación de decadencia y muerte que se vive en El Salto es ampliamente conocida y sin embargo ni el sector salud ni las autoridades de protección al medio ambiente han tomado las severas medidas que un problema de esta magnitud requiere. De todo se ha dicho que es un crimen de lesa humanidad, una catástrofe ambiental, un ecocidio descarnado, pero la atención y el remedio no son sinónimos y hasta ahora, a pesar de las evidencias, el gobierno de ningún nivel ha hecho estudios epidemiológicos en una zona colapsada que solía ser un paraíso y que hoy se ha ido al caño. Esta es lo que nosotros teníamos cuando esto se llamaba el Salto de Juanacatlán, y desde el 1966 que el corredor industrial vino con su progreso, el cual vertió todas sus aguas sucias en plantas tratadoras de agua. Esto es el cadáver de río que nos deja y es la contaminación y la causa de muerte. Si nos regresamos 30 años, es como vivir en un paraíso. Buen pescado. ¿Cómo era? Excelente, muy bonito, pero me regreso 20 años. ¿Sí? De 20 años para atrás, pues entre más para atrás, más y más y más bonito. Le digo, yo de niño aquí vivía, aquí me enseñé a nadar, aquí pescábamos, de aquí comíamos pescado, pero, insisto, 20 años atrás, o hasta 30. Hoy en día no, ya no hay pescado, ya no puede uno ni siquiera tocar el agua por la contaminación. El agua con la que contamos todo el año, más fea que agua de drenaje, de verdad. Contaminada por el rumbo donde se viene, por descargas, no sé, ahí desconozco el motivo por qué está tan contaminada, pero sí, es muy fea. Había planta de tratamiento, pero yo creo que funcionó como un mes y ya no ha funcionado. Aquí es Poncitlán, Jalisco. El río nace como lo vimos en Ocotlán y sigue su curso hasta El Salto, Guadalajara y se embarranca atrás por Huentitán hasta salir al mar. Esta parte, como podemos ver, sigue el problema del lirio, es decir, sigue la contaminación. Si se fijan en las tomas que han tomado, el agua está estancada. Aquí hay una planta de tratamiento y en la última recorrido que hicimos, esa planta de tratamiento está devastada, está desmantelada.
Las condiciones de marginación que prevalecen en el Salto son producto de la incapacidad de gobernantes que han sido omisos para escuchar a sus especialistas, sean científicos, ambientalistas, premios Nobel. Vaya, por lo que hemos visto, ni siquiera han prestado atención a su propia conciencia, pues en sus decisiones se va la vida y la salud de miles de seres humanos. Los errores o negligencias son la base y fundamento desde los orígenes mismos de un municipio que, en primer lugar, no debió haberse urbanizado. Esta zona es la zona que se empezó a poblar alrededor a mediados del 2006 y pues vilmente nos engañaron porque para nosotros el Infonavit nos dio una oportunidad, pero no sabíamos hasta dónde nos habían traído. Por ahí en algún momento nos llamaron cómplices, cuando las inundaciones del 2008, que nosotros éramos cómplices porque habíamos comprado aquí, pues para qué nos quejábamos, ¿no? Pero ¿quién nos dijo, te tengo un río que posiblemente se salga junto con los drenajes y te inunde, ¿verdad? Nunca nos dijeron. Esta zona, como ustedes están viendo hacia allá atrás de mí, parece que son nada más materiales, polvo, tierra. Todo eso es mezcla de excremento, todo se sale de la alcantarilla. Donde ustedes alcanzan a ver allá la humedad, de ahí para acá ya son las alcantarillas que botan. Cuando llueve, nos botan los drenajes porque el drenaje no está conectado. Entonces, en lugar de salir líquidos y sólidos y lodos hacia algún drenaje, pues salen hacia las calles. Para constatar el terrible, inmenso deterioro ambiental que en esa zona existe, ¿no? A eso se debió mi presencia por allá. Y en todo esto siempre va a haber un halo muy grande de corrupción, de apatía, de omisión, que también es una forma de corrupción. Aquí hay un espacio verde muy bonito, pero muy contaminado, es decir, una contaminación invisible. En el aire, en la tierra misma, porque la tierra está absorbiendo todos esos bacterias, hongos, químicos, esos fecales, etcétera, estreptococos, aquí mucho estreptococo, y entonces eso, como el drenaje no está fluyendo libremente hacia donde debe de irse, sino que se queda estancado en el mismo sistema de drenaje y en el mismo cárcamo que estamos teniendo aquí atrás, ¿sí? Esa agua no se mueve, no se limpia, y esa misma agua se está respirando a través de cada uno de los orificios de drenaje que tienen los habitantes en sus casas. Entre las décadas 1960 y 1970, Guadalajara comenzó un largo camino por sacudirse su naturaleza pueblerina y provinciana para convertirse en una metrópoli, la segunda más importante del país, que prometía un futuro próspero para todos, con un fuerte desarrollo industrial y económico. En efecto, municipios como Zapopan hoy presumen orgullosamente sus torres habitadas por ambiciosos emprendedores. Pero en la periferia, en su patio trasero, miles de personas son empujadas a una cloaca de abandono y podredumbre. Entonces en la noche se duermen, cierran sus puertitas y están respirando todo el tiempo esos drenajes, porque no se van, no se limpian, sí, se quedan estancados. Estoy viendo aquí los drenajes que vienen de las casas completamente asolvados y el agua estancada. Si es agua y está al mismo nivel que el agua del cárcamo. Entonces, esto es como si lo tuvieran adentro de las casas. Allá afuera, a la pasada de la carretera, la gente dice residencial La Azucena, el residencial del Ángel. Sí, pero que entren y que vean que no es cierto. Y nos cobran así tal cual la luz como residencial, el agua como residencial. Todos nos quieren cobrar como residencial, no somos un residencial. Esto viene siendo, los metros que están construidos aquí, vienen siendo los metros que tiene una sola habitación de una residencia. Y en eso vivimos nosotros.
El castillo, la azucena, el molino, solían ser haciendas que conformaban un latifundio donde se sembraba maíz. En esos terrenos se construyeron varios fraccionamientos con nombres más bien ridículos, Galaxia Bonito Jalisco o Residencia del Ángel, que parecen burlarse de sus habitantes con una ironía para nombrar lo que muchos han descrito como la antesala del infierno. Estamos teniendo muchos niños que están naciendo, desde que nacen ya vienen con problemas, alopatías, ya vienen con muchas enfermedades. Está habiendo una situación en la que nacen con las bilirrubinas muy altas. Se les da el caso de que hay niños a los que hay que sacarle sangre y meterle la sangre por otro costado. Y tenemos mujeres con cáncer, no nada más cervicuterino de mama, también está habiendo lo que viene siendo leucemias. Es una situación que pueden decir, ay, pero es que en todos lados hay. Pues sí, pero la problemática es que vamos al Seguro Social o a los centros de salud y nos preguntan, pues estás enfermo, ¿dónde vives? Pues en la Azucena. No, pues vete de ahí. Se ha agudizado que tenemos el 30% de las casas habitación que se han vendido están deshabitadas y las que están todavía habitadas, algunas son porque han sido invadidas por la delincuencia o por otro tipo de personas. El niño Miguel Ángel, como lo hemos dicho, falleció en 2008 a causa de la contaminación del río. Su madre pidió ser reubicada lejos de ese tóxico fraccionamiento donde hoy todavía radica ante la falta de dinero y de un verdadero apoyo de autoridades que en principio negaron la relación entre la muerte de su hijo y la suciedad de las aguas que lo mataron. Así es, no tenemos evidencia científica arrojada por estudios de investigación donde nos diga concretamente que las causas de la presencia del cáncer es originada por un contaminante. Hoy es su esposo quien enfrenta una enfermedad crónica, deficiencia renal, producto de tantos años de vivir en la Azucena. Esta enfermedad que tengo pues ya es crónica, ya pues no, hasta que no se cura, hasta que un trasplante o si no tengo trasplante pues hasta que mi cuerpo aguante. ¿Sí, no? A 8 años tenemos mayores problemas que los que teníamos hace 8 años. En lugar de haber ido mejorando, esta es una zona de desastre. Me dice que sienten que se les mueve lo que es toda la plancha de casas, ya cuando está inundado se siente cómo se mueve. Entonces, a lo mejor va a haber quien diga, esta señora algo se... Es que es muy lógico, ellos ya están arriba de los lodos continuamente, el piso ya no está seco. Entonces, lo que son las planchas están ya como quien dice, navegando. O sea, no debía haber existido. No debimos haber construido, sin haber resuelto el problema del río. En los primeros años del siglo XXI se dio un boom en la adquisición de viviendas de interés social. En fraccionamientos de reciente creación, ubicados en Tlajomulco, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Islahuacán de los Membrillos y El Salto. Ahí llegaron miles de familias que accedieron a los créditos supuestamente baratos del Infonavit. Pero a los pocos meses se percataron de que habían llegado a una colonia sin los servicios públicos necesarios y donde el mal olor era el anuncio de una contaminación que amenazaba su vida. Los reclamos no tuvieron eco y muchos optaron por irse, dejando abandonadas las casas que se ofrecen entre un 40 y 50% más caras de su costo real, según el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna. Falta agua, nos cobran la luz como residencial, nos cobran el agua 1,200 pesos, es una problemática fuerte que tenemos, 1,200 pesos al año por el agua. Mucha gente dice, yo no te pago, ¿qué te pago lo que no me das? El ayuntamiento dice, ¿cómo te doy agua si no me la pagas? Y es una lucha constante. Como un bono adicional. Entonces la gente se emociona con eso y viene a vivir en casas donde, como bien decía la señora Rosa María, son engañados, los traen a que vean los fraccionamientos como especie de maqueta, son residenciales, es la oportunidad de tener su patrimonio, de construir, de tener su propio espacio y están fincados en zonas de alto riesgo. Esta es una zona de alto riesgo que no se reconoce porque no les es benéfico a sus intereses. Necesitamos que nos hagan el favor en el Infonavit de que ellos revisen los fraccionamientos antes de que acepten venderlos. Nosotros llevamos a las personas que vinieron del Infonavit a ver la otra zona que ya van a construir, porque resulta que ya estaban planchando enseguida de los Tréboles, a un costado del Ángel, hacia el fondo, hacia el río. Ya estaban planchando, limpiando terrenos para empezar otro fraccionamiento. Los llevamos, les dijimos, esto es lo que pronto ustedes van a acreditar para que la gente
compre. Ayuntamiento y constructora sí son cómplices porque ellos saben en dónde están construyendo y la constructora también. Desde que inicia el día y sin tregua a lo largo de toda la noche, los habitantes del Salto respiran un fétido aroma al que es imposible acostumbrarse. Pero el olor es lo de menos, cuando muchos se ven obligados a caminar hasta más de media hora en la oscuridad de la madrugada para tomar un camión que recorrerá 1 hora o 2 para su trabajo. En la temporada de lluvias, ese camino se vuelve un viacrucis de aguas y lodos negros. Y si acaso esto pareciera insuficiente, además, hay que cuidarse de todo, pues la vigilancia policial es nula y la delincuencia acecha en cada rincón. Basta con hacer un recorrido a lo largo de este cauce para darse cuenta de los niveles de contaminación que lo infectan. En Ocotlán nace el río Sula, que posteriormente se entronca con el río Santiago. Si se sigue la ruta hasta la presa del Ahogado, cualquiera puede ver cómo el agua se vuelve invisible, algunas veces a causa del lirio que la cubre y otras por la materia fecal que le da ese devastador aspecto. Pero eso no es todo, pues además los desechos industriales rematan con un toque venenoso y tóxico, lo que antes era un río que daba vida y alimento a su población. O sea, la periferia es un cinturón de pobreza, de desecho, de suciedad, de inseguridad, de delincuencia. No hay posibilidades de salir a las preparatorias porque están sobrepobladas. Terminan los muchachos la secundaria, sí nos da la oportunidad en el Salto hasta una secundaria. En la Azucena tenemos una zona escolar, un campus con kinder, primaria y secundaria, pero hasta ahí llegan los muchachos. Entonces salen de ahí, no todos tienen la oportunidad, no hay trabajo, las empresas están saturadas, es muy sobrepoblado el Salto como para que todos tengan un empleo y se da esto. De la Azucena. A ver, ¿qué haces? Yo ahorita me corté el pelo y pues trabajar, ¿no? Porque, Buenas tardes, ¿qué trabajas? Corto pasto y eso. ¿Dónde puedes? Sí, pues sí, hay que sacar la papa, ¿no? Y pues aquí yo vivo solo, pues. ¿Cuántos años tienes? Yo, 21. Hay mucha tecnología dentro de esas naves industriales, pero fuera está todo como en el cuarto, ya ni en el tercer mundo, como del cuarto mundo, ¿no? De acuerdo a los investigadores Juan Manuel Durán y Alicia Torres, las autoridades mexicanas en todo el país se han preocupado más por la introducción de agua potable, que alcanzó una cobertura del 89% a nivel nacional en 2005, que por el tratamiento de aguas residuales. En el año 2000, México fue el segundo país de los estados de la OCDE que menos aguas residuales trataba, con solo el 23%. Esa falta de tratamiento ha traído graves repercusiones y altos costos económicos, sociales, ambientales y de salud pública. Olores, descomposición en la coloración del agua, una nata que luego se le forma en las orillas y algunos peces que se mueren, peces que logran llegar de la parte sur al río, llegan a esta parte y se mueren. Es un olor fétido así a puro amoníaco, como a metano, y el color es así entre café, moradito, verdoso, cambia de tonalidades. El problema se ha agravado. Nosotros teníamos un río limpio, un río que era navegable en una parte, que era para usos recreativos, en donde nosotros podíamos meternos a nadar. Aquí esto es una... Si se sigue el recorrido por el río Santiago, nos toparemos eventualmente con las plantas que solían tratar aguas residuales, hoy abandonadas. Según la información del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco, el 64% de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial que se producen en el estado son generados aquí, en la zona metropolitana de Guadalajara. El río está debajo de toda esa lirio, que es una parte de la denotación de la contaminación que tiene el agua. Entonces el río está debajo del lirio.
Pero el gobierno estatal admite que no cuenta con la infraestructura adecuada o suficiente para darle a esos desechos el tratamiento que dictan las normas sanitarias y medioambientales federales. Por eso tanta cochinada al aire libre y todo huele a podrido, como en la Azucena, donde además tampoco se cuenta con infraestructura para ofrecer atención médica oportuna. Y ahora estamos al final de Poncitlán, rumbo a Guadalajara. Y lo que estamos viendo es el canal de desechos de la población, o sea, los desechos urbanos. Podemos encontrar que esa nata blanca que se ve es del excremento, es de las aguas negras de las casas habitación y alguna que otra industria que está instalada en esta población. Y que se está yendo de manera directa al río sin ser tratada, ya que la planta de tratamiento que estaba aquí en Poncitlán, como lo mencioné anteriormente, ha sido desmantelada. Hicimos una solicitud a la Secretaría de Salud, su servidora como presidenta de Colonos hizo una solicitud de que nos apoyaran con un centro. Se pidió la donación del terreno al ayuntamiento, se nos avisó que el ayuntamiento se había donado, pero Centro de Salud, pues hasta ahorita no nos ha dado respuesta. Por ahí, quien estaba como director de Centros de Salud es el doctor Rojo, eligió otras destinos de los recursos que posiblemente nos hubieran servido a nosotros y no se nos apoyó. Pues de verdad yo nunca había visto algo tan terrible. Esto es lo más grave que veo. O sea, es insoportable el aroma, el sulfídrico, esos son gases venenosos. En la década de los 80, el río Rin, ubicado en Alemania y fundamental para el surgimiento del Imperio Romano en la era antigua, fue prácticamente declarado muerto luego de la catástrofe de un incendio que terminó por contaminarlo todo. Poco más de una década después, el río fue saneado casi completamente y hoy su corriente se usa como agua potable y los peces que se habían extinguido vuelven a habitarlo. Fue un trabajo indudablemente arduo, pero el primer paso fue que las instancias responsables asumieron su compromiso y se estableció una compleja estrategia de colaboración y coordinación entre gobierno, iniciativa privada y ciudadanía, que también incluyó acuerdos transnacionales. Personajes como el senador Carlos Manuel Merino Campos no dudaron en afirmar con contundencia que se trata de una zona de desastre ambiental, aquí, en El Salto. Nosotros, como ciudadanos, debemos exigir a las autoridades, tanto federales como estatales y municipales, que apliquen medidas de emergencia para sanear esto. Que vengan con una mirada verdaderamente dispuesta a reconocer los errores y revertirlos. Esto es algo para tomarlo en cuenta.